Otro hallazgo importante del Lagumir en 1917, llamando lípidos anfipáticos. Y se podrán preguntar qué significa anfipáticos, es que tiene tanto una parte hidrofílica como una parte hidrofóbica. En el caso de la membrana, la parte hidrofílica son las cabezas, mientras que las partes hidrofóbicas son las colas que están como hebras saliendo de la cabeza. Y justamente se menciona aquí en el texto. Luego está Gorter y Glendale, que dicen es una doble capa, ya no es solo una capa delgada, sino ahora son dos, una bicapa. Luego está Dabson y Danieli en 1935, en el cual dice que las proteínas se sitúan con los grupos polares de la bicapa lipídica. Aquí están los polos polares y aquí están las proteínas, justamente. Luego Robertson, en 1957, observó un patrón trilaminar de la membrana celular. Todas las membranas celulares comparten una estructura subyacente similar. La membrana unitaria y la membrana consisten en una bicapa lipídica cubierta en ambas superficies con láminas delgadas de proteína, lo cual justamente se relaciona con lo que descubrieron Dobson y Daniel. Luego está, más que todo, se podría decir, el descubrimiento del mosaico fluido, en el cual dice que las proteínas se integran en la zona hidrofóbica y puede desplazarse, demostrando que las proteínas integrales en regiones no especializadas de las membranas son esencialmente aleatorias en su distribución. Eso es más que todo ayuda para saber cómo es la forma. Fue un gran descubrimiento, la verdad. Continuando con un breve concepto de membrana, o sea, las membranas biológicas son dinámicas y esenciales para la funcionalidad celular. Eso es más que todo su importancia. Entre sus funciones está compartimentalización, lo que significa que define y delimita la célula. Interacciones intracelulares y extracelulares, que esto vamos a ver un concepto más que todo básico, porque más adelante se va a ver lo que es señalización, en lo cual se explora más a fondo. Mantiene la presión osmótica, protección de la célula frente a posibles agresiones externas. Esto ayuda a evitar que la célula pueda llegar a ser lisis también. Reconocimiento y transducción de señales externas, lo cual se puede relacionar con el segundo punto. Permeabilidad selectiva, control de intercambio de moléculas, deja pasar ciertas moléculas hacia el interior de la célula y otras no. Catálisis en ciertas proteínas especializadas en la membrana. A lo que se refiere con catálisis es que ayuda a acelerar ciertas reacciones químicas. Luego está determinar forma de la célula y condicionar motilidad y procesos de endocitosis y secreción, los cuales se van a ver más adelante en este mismo tema. Entre los componentes de la membrana son más que todo tres: lípidos, carbohidratos y proteínas. Entre los lípidos son moléculas anfipáticas, como ya dije antes, es que tienen tanto una parte hidrofílica como hidrofóbica, que constituyen aproximadamente el 50% del peso de las membranas. Se dividen en tres grupos: fosfolípidos, glicolípidos y esteroles. Aquí está más que todo la parte hidrofóbica e hidrofílica de los lípidos, tanto de los gliceroles como los efongilaminas, los glucolípidos y el colesterol. En su unidad hidrofóbica están las cadenas de ácidos grasos, que son las partes en gris. En la unidad hidrófila son los alcoholes fosforilados, la parte en celeste. Los fosfolípidos es la cadena de ácidos grasos y cadena carbonada de la esfingosina, mientras que su parte hidrófila son la fosfoicolina y fosfoitanolamina. Los glucolípidos, su unidad hidrófoba, son las cadenas de ácidos grasos, cadena carbonada de la esfingosina, y su unidad hidrófila son los residuos glucosídicos. Mientras que en el colesterol, su unidad hidrofóbica son los anillos de estreeno y cadena hidrocarbonatada del anillo D.
Y su unidad hidrofílica son el grupo hidroxilo de carbono 3. Pasamos al primero, que son los glicerofosfolípidos, los cuales en la simetría de la membrana es asimétrica. Está tanto la capa externa como la capa interna. En la capa externa se encuentra predominantemente fosfatidilcolina y esfingomielina y glucolípidos. Mientras que en la capa interna se encuentra la fosfatidiletolamina, la fosfatidilceína y la fosfatidilinositol. El colesterol se encuentra en ambas capas debido a que ayuda con la movilidad de la membrana. En cuanto a los esfingolípidos, son la clase de lípidos menos abundante de la membrana. Su base estructural es la ceramida, es decir, una esfingosina unida con un ácido graso o amino. Con grupo amino me refiero más que todo al nitrógeno, debido a que en química suele recibir ese nombre más que todo. Continuando con algunos, por así decirlo, tipos, que si la sustitución es fosfodilcolina, o sea, es decir, la R que se puede ver aquí, entonces la molécula es una esfingomielina. Y si en cambio es un carbohidrato, la molécula sería un glucolípido. Continuando con un concepto de balsas lipídicas, más que todo son microdominios estables entre los esfingolípidos y el colesterol. Hay dos tipos, la cual es justamente la balsa plana y la caviola, que se ayuda de caviolinas para poder obtener esa forma. Cumplen diferentes funciones en la dinámica o tráfico de membranas y sus componentes, en la señalización celular de proteínas y receptores de señalización, sitio de entradas para virus y toxinas y punto de ensamblaje y salida para ciertos virus. En cuanto a la estabilidad de la membrana, hay tres tipos de fuerzas que son las interacciones hidrofóbicas entre las colas hidrocarbonadas. Las colas hidrofóbicas, orientadas hacia adentro, evitan el agua, como se puede ver anteriormente, mientras que las cabezas hidrofílicas, orientadas hacia el exterior, crean una barrera que contribuye a la estabilidad de la membrana. Las fuerzas de Van der Waals, o también llamadas fuerzas débiles, entre las colas hidrofóbicas, estas interacciones contribuyen a la estabilidad, fluidez y funcionalidad de las membranas. Luego están las fuerzas electrostáticas y puentes hidrógenos, la interacción ion-ion y dipolo-dipolo entre la proteína de la membrana los componentes medios pueden influir en la estabilidad justamente. Ahora, en cuanto a los movimientos de la membrana, de los fosfolípidos, son cuatro. Rotación, en el cual la molécula gira en torno a su propio eje, es frecuente y permite otros movimientos. Difusión lateral, en la cual la molécula se defiende de un lado a otro de la misma capa, es el más frecuente. Si bien la rotación también lo es, no es el más frecuente. Luego está el flip-flop, la molécula de una monocapa cambia a la otra. Para eso es necesario la ayuda de filplazas. Es el movimiento menos frecuente debido a que necesita un gasto de energía, mientras que la fricción son movimientos de las colas hidrófobas. Luego está la fluidez de la membrana. Suele depender de la composición de la membrana y de la temperatura. La temperatura juega un rol importante para la fluidez, debido a que cuando suele encontrarse a bajas temperaturas, la membrana se puede encontrar en fase gel, en cual las cadenas hidrocarbonadas están más saturadas o cristal líquido. Luego está la temperatura de transición, es la temperatura para pasar de gel a cristal. Ahora se encuentran los lípidos de membrana como el colesterol, que es otra vez una molécula fipática debido a su grupo hidroxilo. Bacterias y células vegetales no presentan colesterol.
Es un lípido de tipo esteol con 27 átomos de carbono. Su estructura química deriva del ciclo peridrofentreno, es decir, C27H46O, más que todo. Esa es la fórmula del colesterol. Aunque no creo que venga. Las funciones del colesterol son más que todo para regular la fluidez y la estabilidad. A temperaturas bajas tiene un efecto fluidificante, es decir, evita que las colas se junten, evitando que aumenten las interacciones débiles y se cristalicen, mientras que a temperaturas altas tienen un efecto condensador, es decir, interfiere en el movimiento de los ácidos grasos, disminuyendo la fluidez y reduciendo la permeabilidad a moléculas pequeñas. Luego pasamos con las proteínas de membrana, que son de tres tipos: integrales, ancladas a lípidos y periféricas. En las integrales están justamente que atraviesan la porción lipídica de la membrana celular. Pueden ser monopaso, una sola vez, o multipaso, que son varias veces. La región hidrofóbica está en contacto con colas hidrofóbicas de lípido de membrana. En la región hidrofílica está al interior de la proteína o al medio acoso de ambos lados de la membrana. Algunos ejemplos es el receptor tirosina quinasa, que es monopaso, el transportador de glucosa, GLUT4, que es multipaso, y la apoína, que es un multipaso también. Luego están las proteínas ancladas a lípidos. Inicialmente son proteínas solubles o proteínas integrales, para luego anclarse a la membrana mediante uniones covalentes a un grupo lipídico a través de glucosil fosfatidilinositol, el grupo midistoilo, el grupo palmitoilo, el grupo farnesilo y el grupo geanilo. Por último están las proteínas de membrana periférica o excíntrica, las cuales están unidas a la membrana mediante enlaces electrostáticos débiles, brindando soporte estructural y actuando como anclaje para las proteínas integrales. Algunas actúan como enzimas que catalizan. Catalizar significa que ayudan a acelerar reacciones químicas y tienen funciones de señalización, transmisión, traducción. Aquí están las funciones de la proteína de membrana: transporte, entran moléculas, salen moléculas, actividad enzimática, justamente la señal de traducción, el reconocimiento celular, la unión de intercelular y la unión al citoesqueleto. Los movimientos de la proteína de membrana. Número A se difunde al azar, el número B se inmoviliza por su interacción con el citoesqueleto, el número C emite una dirección particular debido a interacción con una proteína motora, la D se encuentra limitada por estar rodeada por otras proteínas, la E se encuentra restringida por las vallas, pero pueden saltarlas, y el F limitado por materiales extracelulares. Las proteínas de unión a citoesqueleto y matriz extracelular son proteínas integrales y periféricas que sirven como anclaje con el citoesqueleto para conectarlo con la matriz extracelular. Las proteínas de transducción de señal o receptores de superficie son principalmente glucoproteínas integrales de tres dominios: el dominio extracelular, el cual posee el sitio de unión para la molécula de señal; el dominio transmembrana, que atraviesa la bicapa lipídica; y el dominio intracelular, el que hace contacto con proteínas periféricas con las que se traduce el mensaje ligando. En cuanto a su función, es actuar como transductores, transformando señales extracelulares en intracelulares mediante sistemas de segundos mensajeros.
Esto se explicaba mejor todavía en la clase de señalización, pasando con receptores acoplados a proteína G, que regulan indirectamente la actividad de una proteína diana de la membrana plasmática mediante la acción de una proteína G, trimédica, que media la interacción con el receptor. Trimédica porque está compuesta por tres subunidades, que son alfa, beta y gamma. Luego están los receptores acoplados a enzimas, que son proteínas transmembrana de paso único. Actúan directamente como enzimas o activan a enzimas asociadas. La gran mayoría de ellos son proteínas quinasas. Cuando están activos, fosforilan un conjunto de proteínas de la célula diana. En cuanto a los receptores acoplados a canales iónicos, regulan de manera directa el flujo de iones a través de la membrana, cumpliendo señalización sináptica entre neuronas y otras células diana. Luego están las proteínas transportadoras, que permiten el paso de diversas moléculas populares a través de la membrana celular. Unos ejemplos son iones, azúcares, aminoácidos, nucleótidos, agua y otros metabolitos celulares. Está el transporte pasivo y el transporte activo. Está más que todo mediado por canales, mediado por transportadores, y el transporte activo se necesita energía para que se pueda llegar a realizar. Como primer ejemplo están canales de agua o acuopuinas, las cuales son tetramédicas y adoptan la forma de canales. Actualmente existen 13, desde acuopuina C a acuopuina 12. Tienen una alta permeabilidad del agua, excluyendo la entrada de iones. Se suele encontrar abundantemente en eritrocitos, células epiteliales de los túbulos renales e intestinal y en las células gliales del cerebro. Mantienen el equilibrio hídrico en el cerebro y expulsan el sudor. En cuanto a su estructura, están conformados más que todo por un filtro selectivo en el cual se ubica el lado extracelular, la histidina, que excluye al OH, mientras que la arginina excluye al H3O. Luego está la secuencia de asparagina, prolina, alanina. Se ubica en el centro del canal, reorientando las moléculas del agua al pasar por el podo. La selectividad por el agua es conferida por factores electrostáticos y estéricos. Luego están los canales iónicos, los cuales, dímela. En cuanto a la de las... Espérate. En las células epiteliales de los túbulos renales, ¿cómo se llama esto? Y intestinal. Bueno, más que todo si es, ¿cómo se llama esto? Proximal o distal. Espérate. Pues podría decir que más que todo, a ver, no tengo conocimiento en este momento, pero creo que sería, sí, justo iba a decir eso. O sea, a pesar de no tener en la mano el dato, infiriendo según Anato, se podría decir que es inaproximado, debido justamente, como dijo, a la obstrucción de agua. Bueno, los canales realizan transporte siempre pasivo, conducen iones inorgánicos como el sodio, el potasio,
el ion calcio más 2 y el cloro, cumpliendo siempre selectivamente y con una elevada rapidez. Se abren y cierran a respuesta a estímulos eléctricos, químicos o mecánicos. Participan en procesos tanto de excitación muscular y nerviosa, secreción hormonal, reducción sensorial, aprendizaje y la memoria, crecimiento celular, balance hídrico y la homeostasis salina, y la regulación de la presión sanguínea. En cuanto a su estructura, está compuesta de tres partes: el filtro de selectividad, en el cual determina qué ion pasa, el túnel central o podo, por donde justamente fluye el ion, y la puerta o compuerta, que controla la apertura y cierre del canal en respuesta a estímulos. En cuanto al canal iónico, sus actividades por voltaje son reguladas por la diferencia en la carga iónica a ambos lados de la membrana. En cuanto al sensor de voltaje, está constituido por varios aminoácidos con carga positiva, que detecta los cambios de potencial de la membrana. Los canales iónicos activados por ligando, en los cuales justamente depende de la unión a un ligando, induciendo un cambio en la forma del canal para permitir la entrada o salida de iones. Se le da también el papel de receptores, que eso se va a ver en señalización más adelante. Los canales iónicos mecanoactivados, que son más que todo por fuerzas mecánicas y se encuentran conectados al citoesqueleto. Cuando la presión es suficiente para poder moverlos, el canal se abre, permitiendo entrada y salida de iones. Luego están los carbohidratos de membrana, que están unidos covalentemente a proteínas o a lípidos, siendo glucoproteínas o glucolípidos, ubicados en el lado externo de la membrana. Son oligosacáridos o polisacáridos. Los glucolípidos, hay tres tipos: los glicosfingolípidos, que son más abundantes en células animales; los glicosilfolípidos, que son típicos de la membrana plasmática de las plantas; y los glicosilfosfatidinilositoles. En cuanto a los carbohidratos de membrana, están los glucolípidos, que justamente tienen su cola hidrofóbica, embebidas en la región hidrofóbica, y sus cabezas hidrofílicas hacia el exterior. Los proteoglicanos, que poseen una proporción de polisacárido mayor que el usual y se encuentran unidos a una cadena polipéptica. La glicosilación, en la cual los carbohidratos se unen a otras moléculas como lípidos o proteínas mediante enlaces covalentes. Ocurre principalmente en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Las funciones de carbohidratos en membrana: poseer muchas cargas negativas que atraen cationes y agua al medio extracelular, y proteger de la superficie de la célula, por ejemplo, el glicocálix. Otros tipos de funciones son marcadores de la identidad de la célula, debido a que cada individuo tiene características propias que identifican a sus células. Como están justamente los marcadores de la identidad celular, los eritrocitos tienen unos antígenos de superficie ABO que hacen que en una transfusión solo sean compatibles sangre del mismo tipo. Como se puede ver, el tipo sanguíneo A tiene antígeno A, el tipo sanguíneo B tiene antígeno B, el tipo sanguíneo AB tiene antígeno AB, mientras que el tipo sanguíneo no tiene antígenos. Luego está la diferencia entre estos grupos sanguíneos, está determinado por ciertos oligosacáridos muy cortos presentes en la membrana plasmática de los eritrocitos. Por ejemplo, está el antígeno A, que está compuesto por N-acetil-galactosamina; el antígeno B, que tiene galactosa como extra; y el antígeno O, que no tiene nada diferente al resto de antígenos, debido a que no presenta un extra.
Transporte a través de la membrana. Esta, justamente vamos a ver la permeabilidad, en el cual permite el paso a ciertas moléculas, mientras que a otras no permite el paso. En cuanto permite el paso a moléculas pequeñas no polares hidrofóbicas, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, hormonas esteroideas. Esto se puede ver más que aquí tienen a sus receptores al interior de la célula. El etanol, moléculas pequeñas polares no cargadas, como el agua y la hulla, que es semipermeable, o sea, puede pasar o bien no pasa. Las moléculas pequeñas sin carga son capaces de atravesar rápidamente la membrana mediante difusión simple. Luego, no permite el paso de moléculas grandes, polares no cargadas, como la glucosa, la fructosa, de iones como el calcio, el magnesio, el potasio, el cloro, y moléculas grandes polares cargadas, como aminoácidos, ATP, fosfato, proteínas, ácidos nucleicos. Las moléculas polares y cargadas, así como las moléculas muy grandes, no se pueden difundir fácilmente por la bicapa lipídica. Luego están los mecanismos de transporte: bajo peso molecular pasivo, difusión simple por ósmosis, difusión facilitada por canales o transportadores o carriers. Después está el activo, que puede ser bien primario o secundario. Eh, el alto peso molecular está la endocitosis, que puede ser fagocitosis, pinocitosis o mediada por receptores. Y en la exocitosis está la constitutiva y la regulada. Transporte a través de la membrana. Dime. Hablen nomás. Bueno, supongo que continúo. Fua. Como saben, la difusión siempre suele ser más que todo de mayor concentración a menor concentración, o bien puede ser por proteína canal, el cual permite el paso de moléculas. La difusión facilitada, el cual hace uso de proteínas transportadoras. Estos dos son transporte pasivo, y en el transporte activo suele ir en contra de la gradiente, por lo cual se necesita el uso de energía, que suele ser ATP. Difusión simple, proceso no selectivo en el cual permite el paso directo de moléculas a través de la membrana. Movimiento a favor de la gradiente, es decir, de mayor a menor concentración. No presenta gasto de energía y las moléculas deben presentar una hidrofobicidad relativa o liposolubilidad. Luego está ósmosis, que es un tipo especial de difusión, que es el desplazamiento de una región con menor concentración a una de mayor concentración. Luego está osmolaridad, que es la medida de la concentración total de solutos en una solución. Bueno, pasando con tonicidad, que es la capacidad de una solución extracelular para hacer que el agua entre o salga de una célula por ósmosis. Está isotónica, en el cual el agua tiene la misma concentración que la célula. Luego está la hipertónica, en el cual el agua tiene una alta concentración de solutos. Y la solución hipotónica, en el cual el agua tiene una menor concentración de solutos que la célula. Bueno, en la hipertónica suele hacer crenación, es decir, la célula como que se arruga. En la célula hipotónica, la célula se suele hinchar.
debido a que tiene ingreso de agua. Luego está la difusión facilitada, el cual es un mecanismo que implica la ayuda de proteínas transportadoras. El transporte es siempre pasivo, sin gasto de energía. Puede ser por proteína canal, que es el paso de la molécula, o por carriers, en el cual justamente cambia la forma de la proteína, como se puede ver aquí. Primero está abierto por arriba y luego está abierto por abajo. Difusión facilitada, canales iónicos. Realizan un transporte pasivo y en este caso sí son selectivos, permitiendo el paso de iones justamente como el calcio, el cloro, el potasio, el sodio, con una elevada rapidez. Se abren y cierran en respuesta a estímulos eléctricos, químicos o mecánicos. Luego están los carriers, proteínas transportadoras, también llamado permeasas. Se unen al soluto de una forma específica, desencadenando un cambio en la forma de la proteína. Esto permite su ingreso y salida. Tienen una cinética de saturación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se llegan a encontrar llenos, el transporte se detiene, haciendo que llegue a ser más lento. Pueden transportar una molécula por vez o dos a la vez, en el mismo sentido o contrario. Justamente dije el mismo sentido, cuando es el mismo sentido se llama simporte. En cambio, cuando es diferente sentido se llama antiporte. Y luego está uniporte, que es cuando solo pasa una molécula. Está el transporte uniporte. Un ejemplo son los transportadores de glucosa o GLUTs, que son multipasos. Median el ingreso de la glucosa y otras células parecidas, como la fructosa, la manosa, el escarabato y iones de hidrato al interior de las células. Luego pasamos con el transporte activo, en el cual va en contra del gradiente y se necesita el uso de bombas de ATP mediante la hidrólisis de ATP. Hay dos tipos, está el primario y el secundario. En el primario poseen un dominio ATPasa y bombean iones en contra de la gradiente. En cambio, el secundario utiliza una gradiente electroquímica generada por el transporte activo como fuente de energía. Es decir, usa la energía generada por el primer tipo de transporte activo. Entre las clases de transporte primario están la clase P, que se encuentra en las membranas de eucariotas y se autofosforilan durante el ciclo de bombas. Unos ejemplos son las bombas de sodio y potasio, las bombas de calcio y las bombas de hidrógeno. Continuando con la clase ABC, en la cual también membrana de eucariotas, suele ser transportar iones, aminoácidos, lípidos, polisacáridos, fármacos y proteínas. Luego está la clase V, en la cual se encuentra la membrana de lisosomas, vesículas sinápticas y las vacuolas en plantas. Transportan hidrógeno para acidificar el interior del organulo. Son bombas impulsadas por hidrólisis de ATP. Es decir, el ATP pasa a convertirse en ADP más fósforo inorgánico. Por último está la clase F, que son bombas impulsoras de síntesis de ATP, es decir, generan ATP. Ahora es al revés. El ADP se junta con el fósforo inorgánico para convertirse en ATP. Se encuentra en la membrana interna de mitocondrias, tilacoides y bacterias. Luego está la clase V, que es un complejo transportador de protones, que acidifica comportamientos intracelulares como lisosomas, endosomas y vesículas secretoras.
Está conformado por un dominio B1, en el cual está compuesto por 8 subunidades que hidrolizan ATP, mientras que un dominio B0, que es transmembrana, con 5 subunidades que bombean protones de hidrógeno a través de la membrana. Ambos dominios están unidos por un eje central y uno o dos laterales, permitiendo la actividad de proteasas u otras enzimas hidrolíticas. Luego está el transporte activo secundario, en el cual justamente se aprovecha de una gradiente iónica generada por el transporte activo primario y no utilizan ATP directamente, como sí lo hace el primario. Algún ejemplo son los contraportadores, en los cuales ambos solutos se mueven en la misma dirección, como en este ejemplo de dependiente de sodio. El sodio puede ser cotransportado con muchos solutos, justamente como en este caso, que es la glucosa. Y luego está el dependiente de hidrógeno, es otro ejemplo también. En los intercambiadores, en el cual suelen justamente intercambiar. Un ejemplo es el intercambiador cloruro-bicarbonato. Intercambia cloruro y bicarbonato, tanto por el medio. Pasando por último con la endocitosis y exocitosis. La endocitosis es un proceso celular donde se incorporan materiales del exterior al interior, a través de la deformación de la membrana plasmática y la generación de vesículas membranosas. Sus funciones son actuar como una respuesta inmune al fagocitar, la comunicación intercelular, la traducción de señales y la homeostasis celular y del organismo. Hay 3 tipos: fagocitosis, cuando se encarga de atrapar partículas grandes como bacterias o restos celulares; la pinocitosis, cuando suelen ingresar líquidos y moléculas disueltas en vesículas pequeñas. Se puede ver la diferencia de tamaño entre ambas vesículas, una más pequeña que la otra. Y la endocitosis mediada por receptores, en el cual las moléculas captan señales específicas que se unen a los receptores de la membrana. Como en este caso los receptores son los de azul y las moléculas específicas son estos circulitos amarillos. De la fagocitosis hay diferentes etapas. La primera, la quimiotaxis, en la cual los macrófagos con receptores de superficie son atraídos al sitio de infección por agentes quimiotácticos. El segundo es la opsonización, en el cual las opsoninas son anticuerpos que cubren la superficie bacteriana y de esta forma la preparan para la fagocitosis. Aquí se puede ver que están justamente rodeados. 3, la adicción, en la cual es la interacción receptor-ligando genera señales fisicoquímicas que se traducen al interior de la célula, modificando su fisiología. Como se puede ver, esos tipos de cuñas o Vs se atrapan las opsoninas que hacen que la célula cambie su forma para que pueda llegar a fagocitarlo. Una especie de boquita se forma. Luego está la formación de pseudópodos. Los pseudópodos se extienden y se contraen mediante el ensamblado reversible de subunidades de actina en microfilamentos. La formación de fagosomas, es decir, la vesícula que contiene el material endocitado. En este caso es una bacteria. La formación de fagolisosomas, el cual es un formato formado para la unión del fagosoma y los lisosomas primarios. Y por último está digestión, mediante la activación de las hidrolasas lisosomales.
En cuanto a unos ejemplos de células fagocíticas, suelen ser tipo de células inmunitarias que pueden rodear y destruir microorganismos, ingiriendo material extraño y eliminando células muertas, como son los monocitos, macrófagos y neutrófilos. Los neutrófilos son las células granulocíticas, son la primera línea de defensa. Fagocitan patógenos durante una inflamación aguda. Los macrófagos, que son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Predominan en inflamaciones crónicas. Endosomas, que son sistemas de vesículas generadas por endocitosis, fagocitosis o pinocitosis, que son transportadas en una red dinámica. Existen como orgánulos citoplasmáticos estables. Primero se encuentran los tempranos, que se encuentran en el citoplasma más periférico. Tienen una función de clasificar y reciclar las proteínas incorporadas en el proceso de endocitosis. Se puede encontrar un pH de 6.2 a 6.5. Tienen Son estructuras tubulovesiculares. Luego están los endosomas tardíos, los cuales son estructuras complejas de la membrana interna. Con frecuencia se ubican en el aparato de Golgi y del núcleo. Los endosomas tardíos maduran hasta en lisosomas. También se denominan prelisosomas, teniendo un pH de 5.5. Luego está la macropinocitosis, que es la captación de grandes volúmenes del medio en vesículas digestivas, conservando evolutivamente y utilizado para la alimentación por amebas y cánceres. Es utilizado por virus y medicamentos para entrar a células y también por el sistema inmunológico para detectar invasores. Es realizado por copas extendidas de la superficie celular por la polimerización de actinas. Las copas están formadas por dominios de PIP3 en la membrana plasmática. Suelen medir de 0.1 y 10 con 100 micrómetros, nanómetros, y son visibles mediante microscopía óptica. No se nota. ¿Dónde está? Bueno, mejor. Luego está la endocitosis mediada por receptores, en el cual justamente se necesita de un receptor para la incorporación de moléculas específicas reconocidas por receptores de la membrana plasmática. Con ellos la célula puede incorporar de forma eficiente moléculas o partículas que se encuentren disueltas a bajas concentraciones. Eh, en cuanto a sus etapas están la formación de depresiones recubiertas, la formación de vesículas recubiertas de clatrina, reciclaje de catrina, vesículas desnudas, formación de endosoma temprano, fusión en el CUR, o sea, la acidificación, endosoma secundario o prelisosoma, y luego está el lisosoma como tal. En cuanto a las sustancias incorporadas por endocitosis mediada por receptores, podemos encontrar a las lipoproteínas de baja densidad o LDL, la transferrina, las hormonas proteicas, la glucoproteína, la insulina, las inmunoglobulinas, las fibrinas y los virus. Cuando las células necesitan colesterol para la síntesis de la membrana, sintetizan el receptor del LDL, que es una proteína de transmembrana. Estos receptores se localizan en las impaginaciones de creatinina y al unir LDL comienza la endocitosis. Como se puede ver justamente en esta imagen, la LDL en su interior contiene un gran número de colesterol. Luego
un ejemplo de endocitosis de LDL medida por creatinina. Un momento.